José Riera de Ibiza, que nos ha escrito y que pregunta, ¿qué fuentes de documentación ha utilizado Antonio Escotado para escribir su libro, leo textualmente, Historia de las drogas, y si tuvo alguna amenaza para que dejara el tema? Vamos a recibir a Antonio Escotado, como a todos, con un aplauso. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me va muy bien. ¿Le va muy bien? Sí. Qué alegría escuchar ahora en estos tiempos esto, ¿no? Bueno, soportablemente. Soportablemente. Vamos a empezar contestando a esta persona, porque imagino que son 3 libros que yo sepa los que... 3 tomos. 3 tomos. 3 tomos y ¿qué tomos, eh? Sobre las drogas. Imagino que le ha llevado muchísimo tiempo porque es una investigación bastante amplia sobre el mundo de las drogas, ¿no? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? Unos 5 años de trabajo incompartido, con ayuda en algunas fases, con ayuda de algunos colaboradores, pero normalmente yo solo, sí. Me ayudó básicamente trabajar de traductor temporero en Naciones Unidas, en Viena. En la central de Viena es donde está la división de estupefacientes o narcóticos, como se quiera llamar. Y trabajando allí me pude hacer con prácticamente toda la documentación de la organización, es decir, de las Naciones Unidas, y de paso acceder a algunas otras bibliotecas donde había también documentos de interés, sobre todo para el comienzo del prohibicionismo, para la primera fase donde no hay médicos, ni abogados, ni farmacólogos, donde solo hay sacerdotes, misioneros protestantes que están intentando penetrar en Asia y cambiar las costumbres de los pueblos asiáticos, porque este es el origen. Ese es el origen, el principio, para el primer tomo. Por ahí empieza y arranca. No. Es decir, por eso se va fuera de este país. No, el primer tomo, perdóname, el primer tomo se refiere a lo que ha estado haciendo la humanidad antes de que el cristianismo imperase. Antes del cristianismo fue muy distinto. O sea, es con la llegada del cristianismo, digamos, donde se entroniza el vino como sangre del Redentor, y entonces las demás drogas quedan en un segundo plano, sobre todo el opio, que tenía entonces una enorme difusión en todo el Mediterráneo, queda en un segundo plano. El primer tomo se refiere desde la antigüedad al siglo XIX, el segundo tomo cubre XIX y parte del XX, y el tercer tomo cubre, digamos, los últimos 30 años. Lo que se puede llamar la era del sucedáneo, porque antes se tomaban drogas, ahora se toman sucedáneos. Sí, y algunas en muy mal estado, es decir, muy adulteradas, ¿verdad? Estamos corriendo una etapa, ¿no? Es evidente, o sea, una droga perfecta es una droga pura. Las drogas que están prohibidas fueron probadas sistemáticamente por grandes químicos y se emplearon para muchos usos festivos, terapéuticos, religiosos. El matarratas actual no tiene prácticamente otro uso salvo el de dar dinero. Me imagino que ahora las drogas puras, solo las toman los indígenas, ¿no? Los indígenas son los químicos. O los químicos. Sí. No, pero me interesaba lo de que se va a Viena, ese es el país para investigar. Fue una casualidad. Yo cogía contratos de traductor temporero en Naciones Unidas en una cierta época y me tocó Viena y me tocó la división de estupefacientes. ¿Y qué descubrió ahí? Ahí descubrí, digamos, todos los documentos legislativos, o sea, toda la génesis legislativa del problema, o sea, cuáles fueron las primeras iniciativas. En realidad, quizás la primera iniciativa aquí es a un presidente norteamericano llamado Theodore Roosevelt, una carta de un sacerdote, concretamente el obispo de Manila, el monseñor Brent, que le dice: tenemos que hacer algo con lo del opio porque además hay que suavizar nuestra agresiva política comercial con China. Podemos decir que vamos a ayudar a China con su problema con el opio y así conseguiremos llevar adelante nuestra política de inversiones. Ese es un telegrama del arzobispo, no, del obispo Brent, que quizás es el comienzo de la cruzada prohibicionista. Ya, ¿y qué se conseguirán? Conseguirán, porque parece que todos los países quieren hacer algo, quieren ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué se conseguirá? Bueno, se consigue lo que se consigue ahora, es decir, se consigue una cosa que fracasa triunfando fracasa triunfando y triunfando fracasa. Y triunfa fracasando. Y triunfa fracasando, sí. En el sentido de que, por ejemplo, cuando se empezó a perseguir las brujas, pues había 2 o 3 brujas por toda Europa. Un siglo después ya 1 de cada 3 mujeres era bruja, y 2 siglos después 1 de cada 2 mujeres era amenazadoramente bruja. ¿Cómo se acabó la cruzada contra la brujería?
pues no se acabó con estrépito, no se acabó con fanfarrias, se acabó en susurros. Los que la llevaron y la mantuvieron diciendo que era absolutamente inevitable defenderse del ataque de Satán, de ese ataque terrible, pues se fueron callando cada vez más. Y lo curioso es que las brujas duraron exactamente tanto cuanto que duró su persecución, ni un segundo más. Entonces, quiere decir, si se acabara la persecución de las drogas, ¿se acabaría el problema? Se acabaría lo que ahora llamamos el problema. Quizás empezarían otras cosas. Las drogas están ahí para darnos más libertad y más conocimiento. En realidad fueron inventadas por eso, por quienes las inventaron, y por eso quienes las inventaron, pues en sus ciudades natales tienen plazas, monumentos, se celebra su nombre, figuran en las enciclopedias y en los manuales de medicina o de química. Son seres ilustres y próceres que quisieron ayudar a los demás seres humanos, inventando cosas que daban más libertad y daban más capacidad, más autonomía de entendimiento. Se pueden utilizar para aumentar la libertad y el entendimiento, se pueden utilizar para lo contrario. Cuando hay una normativa prohibicionista hay muchísima más posibilidad de que se utilicen para reducir la libertad y reducir el entendimiento. Claro, pero muchas de las personas que ahora le están escuchando a lo mejor y que están sufriendo entre comillas, el tema de las drogas pensarán que hablar de libertad cuando de alguna forma se están siendo esclavos, ¿no? Estoy pensando, pues no sé, en los padres que siempre son pues las víctimas, ¿no? Quiero decir, la gente que ahora está sufriendo ese tema. Sí, bueno, es que además normalmente sus hijos, si por ejemplo se trata de padres, lo más normal es que sus hijos que estén en problemas de drogas sean una mezcla de farsantes e ilusos. Es decir, pobre gente, está pagando un precio enorme por comprar basura y por, al mismo tiempo que compra la basura, comprar el papel social de ser irresponsable, de ser que no puede hacer frente a al cariño que ponen en él sus padres o la confianza que ponen en él sus instructores o la que intentan poner su grupo de amigos. Al colgarse de esto que se llama la droga, desde que hay la droga prohibida y desde que la droga es basura, entonces las personas no solo, digamos, se hacen irresponsables, sino que consiguen un empleo del tiempo, una forma de vestirse, un vocabulario. Tiene usted que pensar, por ejemplo, que si uno ofrece a un yonki, un heroinómano de los de hoy, heroína pura en una mano para, digamos, olerla, y heroína muy adulterada en otra mano que se la puede pinchar o que la puede fumar, porque ahora se ha modificado y cada vez toman más en aluminio y fuman en las placas de aluminio, elegirá la más adulterada simplemente porque tiene que cumplir su ritual. O sea, ser yonki hoy es un asunto que toma mucho trabajo. Toma mucho tiempo, mucho trabajo, muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Lo que otorga es eso, finalmente, irresponsabilidad y papel. Ya, que cada época ha tenido sus drogas, eso está claro. ¿Por qué esta época, esta sociedad de ahora tiene estas drogas, señor Escotado? Bueno, los hombres siempre han tomado drogas y siempre las han tomado para aumentar su libertad, tanto frente a la apatía, como frente al dolor, como frente a una mente robotizada por la rutina. Siempre han tomado. Tienden a tomar cada vez más. La razón de que ahora se tomen más y que dentro de 20 o 100 años se tomarán todavía mucho más, es en parte que al circunscribirse el espacio exterior, al tener cada vez menos espacio, necesitamos aumentar el interno. Esto como filosofía en profundidad es lo único que hay. Eso es como por una, quiere decir, por una insatisfacción, por el... No, todo lo que puede ser tiende a ser. Todo lo que está en potencia tiende al acto. Entonces, en el hombre en potencia está actuar químicamente sobre su poder de decisión y su poder de comprensión de las cosas. El hombre lo ha hecho siempre, pero lo irá haciendo cada vez más porque la química se ha desarrollado y porque al desarrollar la química se crea el proyecto de jugar con nuestra mente como un pianista con un teclado, es decir, ejecutar entonces maravillosas sinfonías o rapsodias o sonatas con la libertad que da saberse la partitura, pero con la posibilidad también de saltársela aquí y allá. O sea, los hombres toman drogas simplemente para ser más libres. Esta es la verdad. Esta es la meta. Y ahora las toman compulsivamente porque hemos perdido tanta libertad con el crecimiento demográfico que nos hemos quedado sin espacio. ¿Ha cambiado mucho la forma de tomar las drogas? Por supuesto, por supuesto. Antes había un uso religioso mucho mayor que el que hay ahora.
Es decir, antes las gentes, para pasar de niño a primer adulto y para pasar de adulto a segundo adulto y para prepararse para morir, normalmente atravesaba una experiencia de misterio, o sea, un misterio pagano, donde recibía colosales dosis de algún alucinógeno que le lanzaban a un estado completamente anormal de conciencia y así le preparaban para esa transición. Este tipo de usos hoy es muy escaso. Desde que vino el cristianismo se puso a perseguirlos ferozmente y lo consiguió en buena medida. Y ha habido unas épocas, por ejemplo, la época de los 60, de los 70, cuando hay... Eso fue una reviviscencia de los misterios paganos, claro. Ya. Y ahí el resultado fue positivo en ese aspecto más creativo, ¿no? Como está utilizando mucha gente, o ha utilizado, no sé si ahora tanto, la droga como, aparte de para ser más libres, como dice, bueno, la creatividad tiene que ver también con la libertad, claro, ¿no? Claro, por supuesto, no, pero en los 60 pasó una cosa muy parecida a lo que cuenta Eurípides en Las Bacantes. En Las Bacantes, las mujeres de la ciudad de Tebas, abandonan al tirano Penteo. Penteo significa en griego duelo, luto. Abandonan al tirano que quiere mantenerlas como madres de familia y se lanzan a los bosques a unirse a Dionisos, el bello Dionisos con sus bucles rubios, y abandonan a los niños que están amamantando y se ponen a amamantar a lobeznos salvajes y a cabritos, y se ponen a danzar y a beber en las cráteras el mosto, que era vino pero además cargado con extracto de solanáceas. Entonces aquel hombre, el Penteo, se desespera como se desesperó Nixon y dice: esto es revolucionario, mataré a este revolucionario, a este asqueroso Dionisos. E intenta coger y raptar a un dios. Ese es el tema de Las Bacantes, pero luego no se puede coger y raptar a un dios. Nixon intentó coger y raptar a Timothy Leary, un pobre profesor payasesco que había en aquella época, ¿no? Pero lo que no pudo evitar es que las mujeres en masa y los jóvenes hicieran lo que hicieron en tiempos de Las Bacantes, y es irse a los montes y abandonar la ciudad. Hay una cosa que dice, y le he leído, ¿no? Que usted ha dicho que hay gente que no quiere ser libre, que quiere seguir siendo esclavo, ¿verdad? Eso es... Que se ceban en la doma. Sí. Nunca, Eso es tremendo. nunca había momento de dejarlo. Eso es como los que hacían el servicio militar con nosotros y no solo cantaban y desfilaban felizmente, sino que se reenganchaban. Y uno decía: caray, yo tendría fuerza para defenderme de alguien que quisiese esclavizarme, pero ¿qué recursos tengo frente al que quiere ser esclavo? ¿Qué muro me defiende? Claro. Pero todo cuando usted analiza y es un experto en filosofar, en el mejor sentido de la palabra, pero la gente de la calle, Antonio Escotado, ¿cómo puede escapar de todo eso? Es decir... No puede escapar. Nadie puede huir de su sombra. Las drogas están ahí y se van a quedar. Lo que pasa es que si podemos convertirlas en una basura... No, ya no solo de las drogas, bueno, sino de la estructura, bueno, cómo escapar de... Para si no ser esclavos, quiero decir. Las drogas no son más que un síntoma, perdóname. O sea, su valor es el de un síntoma. Y el síntoma es el de que hoy por hoy corren paralelas el de poco deseo de libertad y la falta de sustancia. Es decir, hay una progresiva desustanciación, una progresiva pérdida de contenido, que es la que, por ejemplo, hace que los medios estén llenos de la palabra nuevo, que es la palabra más vacía, más insulsa, más insípida. Es como si cogemos las telarañas y las pintamos de purpurina. No dejarán de ser telarañas, pero sin embargo se nos venden con unos carteles anunciadores que se encienden y se apagan y dicen nuevo, nuevo, o bio, o súper. Me pasaría la vida hablando con usted, me encanta, pero decía esta persona que supongo que le ha costado algo el investigar todo eso, en profundizar en las drogas, amenazas, cárcel y de todo. O sea, le ha costado mucho, Antonio Escotado. Me ha costado bastante. Todo, no hay gracias inmerecidas en esta vida. Todo cuesta, pero justamente porque cuesta, uno está liberado de la deuda que en otro caso tendría con ello. Pues queda contestado, no sé. Gracias. Hasta siempre. Muy bien, muy bien. Esta es la pregunta. ¿En qué ciudad se ha documentado Antonio Escotado sobre las drogas? Sí, ha dicho
En Viena, donde está la central de documentación, que se refiere a eso. De estupefacientes. Sí. Muy bien, en Viena, efectivamente. José. Anotamos pues ese punto en tu marcador. Y pasamos, estaba yo todavía. Sí, pasamos una pausa, necesito una pausa. Una pausa.